pero es lo mismo que habíamos visto en la clase anterior. Es muy parecido. Pero bueno, vamos a ver qué capaz con el ejercicio de hoy le logran comprender al 18. Ok, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces vimos esto, también hablamos de esto, nos quedamos en el ejercicio. ¿Dónde está? Se me borró. Un momentito. Se me borró el ejercicio. Recuperarlo. Ya, hasta mientras de los anteriores ejercicios, ¿alguna pregunta? Ese fue uno. Otro que no hayan entendido. Sí, yo el 2.19 no lo entendí muy bien porque menciona calcular el desplazamiento a la izquierda y a la derecha. Entonces eso yo no entiendo cómo sería de hacer. Ya le vemos. ¿Qué página es? Yo el 2.19. Ya. ¿Cuál era la página? Perdón, ¿me puede repetir? La página es la 100. Ya. Una fuerza impulsiva aplicada sobre el techo de una velocidad inicial a la derecha. ¿Cuánto se demora a la velocidad hacia la derecha para ese desplazamiento máximo de la aceleración de retorno? Me dice que en 2.8, ¿qué datos tiene? 2.8 demuestra que el movimiento de un sistema críticamente amortiguado se desplaza. Ya. Lo que les piden en este es que ustedes tienen un sistema amortiguado, ¿verdad? Pero el amortiguamiento es crítico. Lo que les pide es saber cómo, porque si está amortiguado críticamente, ¿cuánto se demora en parar? ¿Cuántas oscilaciones? Acuérdense de la clase. Está críticamente amortiguado, es decir, que la fracción de amortiguamiento es igual a 1 y el coeficiente de amortiguamiento es igual al amortiguamiento crítico. ¿Cuántas oscilaciones se demora para parar el movimiento? Si es movimiento libre, amortiguado. Cuando era igual a 1, no sé si era. Cuando E es igual a, Xi es igual a 1. ¿Cuántas oscilaciones se demora? Vimos en clases. ¿Qué pasaba con, o sí, cuántas oscilaciones o en cuántos periodos se demora? A ver, tenemos la fracción de amortiguamiento 5, que es la que estamos haciendo. Vimos que se demora, dependiendo del amortiguamiento, se demora más de 2 o 3 oscilaciones, dependiendo. Pero cuando se tenía movimiento amortiguado, se paraba la una oscilación, porque el amortiguamiento es igual al amortiguamiento crítico, y el amortiguamiento crítico es el amortiguamiento necesario para que el sistema pare a la una oscilación. Y vimos eso en clases en este gráfico. Ahí sí, me preocupa un poquito. Porque vimos aquí, ya les pongo el gráfico que analizamos y vimos.
Disculpe, no está compartiendo. Sí, ahorita les pongo, por eso. Estaba buscando. Ya, este fue el que habíamos dicho. Y si es amortiguado críticamente y si es igual a 1 y el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, se necesita solo una oscilación para parar. Entonces por eso les pide que calculen, porque este va a tener un comportamiento algo así. Esto no es... Ya, este va a tener una fuerza, por eso les da la dirección de la fuerza. Va a tener un desplazamiento máximo a la derecha, un desplazamiento máximo a la izquierda que van a ser diferentes y de ahí para, porque es en una sola. Ya, entonces, eso vimos en clases, que era el amortiguamiento crítico. Y aquí les está diciendo que demuestra que el movimiento de un sistema críticamente amortiguado debido al desplazamiento inicial U sub Mi 0. hija, disculpe, era el 219. Por eso, pero En me la- manda con el ah, 2.8. no, no. Ese ejercicio no es el, aquí dice a la página 96, al ejemplo 2.8. Ah, bueno. Ya, el ejemplo 2.8. ¿En qué está el ejemplo? 96, me dijo. Sí, en la 96 está el ejemplo 2.8. Ya dice, una fuerza inclusiva tiene una velocidad inicial. Entonces, un edificio pequeño consta de 4 marcos de acero, cada uno con un dispositivo de fricción que soporta. Ya, aquí lo que cambia es la fricción nomás. ¿Sí ven? Entonces no sé si dejarles aquí con este. Ya que ese problema un poquito de este libro a veces le cambia la fricción. Este es un... Eh, ¿Cómo lo hacemos a este? No es difícil, pero se pueden confundir. Es que aquí el amortiguamiento no es viscoso, sino lo hace con amortiguamiento friccional. Entonces este no le hagan. ¿Ya? Este es diferente por el amortiguamiento. Eh, sí, les va a dar un poquito de problema. Es un pequeño con un dispositivo de fricción soporta una luz de concreto como se muestra esquemáticamente en la figura. Eh, ya esta es la losa. O sea, como yo le estaba interpretando, podíamos utilizar y pide el desplazamiento. En un ejercicio que hicimos en las diapositivas, donde nos decía con un desplazamiento de 1 milímetro, pero se utilizaba la fórmula que era en función de seno y coseno. Y más la duda era, eh, creo yo, sobre el tiempo que debemos aplicar ahí, porque está en función del tiempo. No. Sí, es que lo que les dan es les están dando la respuesta también ya del sistema. Se presenta un registro del edificio en vibración libre a lo largo del eje X. Determina el coeficiente efectivo de fricción. Este es el registro
de movimiento de esta losa. Y lo único que saca es la fuerza, el desplazamiento último, como que sería el estático, y aquí le aplica por ya con el amortiguamiento. Entonces, vamos a hacer que este se puede confundir, porque esto ya es un poco, ya cambia un poco. Porque el, ya, ¿se acuerdan que en viva versión libre nuestro decrecimiento era logarítmico? Sí, lo que habíamos visto acá. Cuando nosotros analizamos, caía logarítmicamente. Sí, está E elevado a 1 sobre Xi nt sobre por T. En cambio, cuando es amortiguamiento friccional, es decaimiento lineal, como está aquí. Entonces ahí decae cuatro veces UF. Y UF tiene que ver con la fuerza de fricción y ¿cómo se llama? Y el coeficiente de fricción y la fuerza normal es lo que se le aplica. Entonces, eso no está dentro del penso, este tipo de amortiguamiento. Entonces, no le hagan este, porque se pueden confundir ahí. O si no, le dejamos este para el día que tengamos tutorías y le hacemos. ¿Les parece? Cualquiera de las dos. Listo. Y entonces, me mandan un mensaje o un mail con los principales, que todos tuvieron problemas. Ya, y lo vamos haciendo. Mientras vamos a la clase de hoy. Ya, entonces ya hicimos el anterior ejercicio. Vamos a cerrar esto. Bueno, pues vamos a hacer este. Sí, este lo hemos hecho o ya lo hicimos. No, no lo hicimos eso. Ya. Entonces, le vamos a hacer este ejercicio. Ya. Un ratito que no me coge el lápiz. Ahí está. Entonces nos dice una máquina que produce una fuerza de 890 newtons que se mueve a una frecuencia de W. Esta es la frecuencia de la fuerza. Por T, la máquina se encuentra sobre un prótico de acero. El conjunto tiene un peso de 66.72 kilonewtons. La fracción de amortiguamiento es 5. La inercia ya nos da de las columnas, por suerte. Entonces nos lo ahorro un poquito. Determinar el diagrama de corte y momento de las columnas. La altura del pórtico es 4 metros 60. Perfecto. Entonces vamos a dibujarla. Voy a cambiar de color también. Ya, entonces teníamos este pórtico que no nos dice si es que es empotrado, entonces vamos a asumir que es empotrado. Y tiene esto de aquí. Lo que tampoco nos dice es que si tiene
Ya, perdón, creo tuve un problema, no se me salió. ¿Sí me escuchan bien? Ahorita sí, ingeniero. Ya, Sí, Inge. ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio antes de que se complique otra vez. Entonces nos quedamos aquí. Como no nos dan datos de inercia de la viga, vamos a suponer que tenemos inercia flexural en las vigas infinita, es decir, no hay rotación en las vigas. Y entonces, ¿cuál sería el único elemento que nos da rigidez lateral? Las columnas. Perfecto. Entonces, ¿a qué sería igual la rigidez de las columnas lateral? 6 sobre el cubo. Exacto. 12 EI sobre L al cubo. ¿Cuántas columnas tenemos? Por 2. Perfecto. Ya. Sí, ¿nos dan algún E o nosotros asumimos? Acero. Ya. El acero tiene. Ya, el E del acero es 29.000 KSI en kilogramos, centímetros cuadrados de 2.100.000. Sí, 2.100.000. Si vamos a utilizarle en minutos, sería por 10. Manejemos en vez de 9.81 por 10 para hacerlo más fácil. Entonces tendría 2 por 12 por, este lo muevo, sería 210 por 10 a la 6. Ya. Y y acá por la inercia. La inercia sería 3,434 por 10 a la menos 5. Y aquí tenemos la altura. Nos dan la altura y son conjuntos de la altura 4.6. 4.6. Entonces siempre toca leer bien el ejercicio. Aquí como no nos dieron algunos datos de las vigas, quieren decir que me imagino que las asumen infinitamente rígidas. Si nos hubieran dado un dato de inercia de las vigas, quiere decir que las vigas pueden rotar. Y si podían rotar, lo que teníamos que hacer en cambio ahí era hacer la matriz, sacar la matriz global de rigidez lateral y después condensarla, como habíamos visto en la clase anterior. Bueno, hace unas clases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos sale K? Inge, la altura del pórtico falta elevarla al cubo. Ah, perdón. Ya, gracias. Ya. 1778 con 10. 1778. 10. Perfecto.
Entonces, esta es la rigidez lateral que nos da solo las columnas, que es lo único que está resistiendo el movimiento. Bueno, el movimiento de la fuerza, porque todavía no entramos hoy día, vamos a entrar a sismo recién. Ya. Entonces aquí les coloqué todas las fórmulas que hemos visto de movimiento forzado armónico. Ya. Ahora que tenemos la masa. Sí. Lo que vamos a hacer es calcular. Vamos a calcular nuestra... Ya, vamos a calcular la masa. ¿Ya? La masa, ¿qué sería igual? ¿Qué nos están dando? ¿La masa o el peso? El peso. Ahí dicen ejercicio. Entonces tenemos el peso de 66,72 kilonewtons. Para obtener la masa, ¿qué hago? Exacto. Sí, entonces tengo 6,72 dividido para 9,81 o para 10, sabemos que era para simplificar. Para 10, esto es igual a 6,672 kilonewton centímetro a la menos 2 sobre metro. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar ahora los datos del ejercicio. ¿Qué necesito? Es como caracterizar, ¿verdad? Yo quiero caracterizar a esta estructura. Entonces, ¿qué es una de las partes más importantes de la estructura? Es saber el periodo. Entonces, por eso que nosotros sacamos K y M. ¿Sí? Porque más o menos ya sabiendo el periodo de una estructura, sabemos qué puede pasar si es que es muy flexible, o no es muy flexible. Entonces, vamos a ver la frecuencia primero natural. La frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M. Y esto es igual a la raíz de 7781 dividido para 6,672. ¿Cuánto nos da? $16,32. 6,32 radianes segundo. Sí, ya habíamos explicado qué significa radianes segundo, qué significa hertz y qué significa el periodo. Ya, ahora vamos a sacar el periodo. ¿Sí? ¿A qué es igual el periodo? A 2pi sobre WL. Entonces, este 2pi sobre 1632, ¿cuánto es? 0,385. 0,385. Entonces, este está en segundos porque ya se fue el radianes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el periodo natural de la estructura, es decir, el periodo de la estructura que solo tiene que ver con la masa propia de la estructura y con la masa y con la rigidez. ¿Ya? Podemos sacarle y vamos a sacarle para hacer todos los pasos. Aunque no es necesario, pero vamos a comprobar otra vez para que se acuerden de lo que vimos las clases pasadas. Si yo tengo un amortiguamiento igual a 5%, ¿qué simplificación podemos hacer? Con respecto al periodo y a la frecuencia natural. Que la frecuencia natural es similar a la frecuencia amortiguada. ¿Se acuerdan? Habíamos visto un grafiquito que venía de esta forma, que era algo así, y que aquí estaba frecuencia natural sobre frecuencia amortiguada y aquí estaba Xi.
Ya habíamos visto que hasta con un 10%, hasta 20% casi es lo mismo, y ya después del 10% ya la frecuencia natural y el amortiguada bajaba la relación. Entonces vamos a comprobar esta hipótesis que nosotros habíamos puesto. Entonces tengo que la frecuencia amortiguada es igual a la frecuencia natural multiplicado por la raíz de 1 menos xi al cuadrado, si no me equivoco. Ya, entonces esto sería 1632 que, que es multiplicado por 1,005 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 16,13. 16,3. Entonces comprobamos lo que habíamos dicho, que es casi lo mismo. Sí hay una pequeña variación que para nosotros no es tan grave. ¿Sí? Entonces comprobamos esto. Ya. Ahora vamos a leer, una vez que ya hemos caracterizado la estructura, vamos a leer qué nos pide. Nos dice una máquina de frecuencia de fuerza tal. La máquina se encuentra sobre un pórtico de cero, el conjunto tiene un peso, la fracción de amortiguamiento es igual al 5% de la inercia. Ya, tenemos desplazamiento inicial y velocidad inicial. ¿Les están dando aquí en algún lado eso? No. Ya, entonces esto se vuelve cero. Y esto también se vuelve cero. Y vamos a nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Por eso está aquí esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación completa, ¿verdad? Del fenómeno. Donde, ¿qué es el primer término? ¿Quién se acuerda? De aquí a acá, ¿qué es esto? O la respuesta de a qué se debe. O la contribución de qué. Tenemos que en esto representa esto. Es primero, esta es la primera respuesta del primer término. Y esta es la segunda parte que nos ayuda a también una respuesta. ¿Sí? Y al final habíamos dicho que después de algún tiempo, aquí estas dos se suman y saca una respuesta total, medio así, de ella se va haciendo más, toma más la forma de curva, ya no tiene estos picos arriba. Entonces ya comienza a tener esto. Y de ahí se va como igualando a la segunda parte. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa la primera parte? ¿Quién está aportando? ¿Cómo? No lo escuché bien. Las respuestas particulares homogéneas que nos dijo Sí. que después de un tiempo la homogénea comienza a tender a ser. Ajá. Entonces, ¿la homogénea qué era? ¿Qué vibración es? Libre. Libre. Perfecto. Si no tengo, si no tengo condiciones iniciales, no puede haber vibración libre. Entonces esto se vuelve cero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces la respuesta total solo va a estar dada por la respuesta, por el estado estacionario. Sí, acuérdense un poco de los nombres. Tenemos respuesta, esta es la teoría positiva, bueno, tenemos la respuesta que es transitoria y estacionaria, también le saben llamar. Entonces esta es la transitoria, ¿sí? Y esta es la estacionaria. ¿Por qué? La transitoria tiene que ver con la vibración libre. Solo dura un tiempo, no dura para siempre, por eso es transitoria. En cambio, la estacionaria va a durar mientras siga la carga actuando. Si nadie le quita la carga y la carga sigue actuando, el sistema va a responder siempre con esa respuesta, con esa fuerza, perdón. Ya, entonces traten de acordarse así.
Cuando vean este decaimiento logarítmico, quiere decir que es una transitoria, que tiene alguna cosa, una parte de vibración libre. Sí, si es estacionaria, es que siempre va a deformarse de esa forma. ¿Verdad? Es como una estructura normal. Si a esta estructura usted le aplica una fuerza, esta estructura va a quedar deformada para siempre, o hasta que, va a quedar, perdón, deformada hasta que la fuerza esté ahí. Si ustedes no quitan la fuerza, ahí sigue deformada. Es la respuesta de la estructura ante esa fuerza. Y es esto. Sí, en cambio, ¿cuál es la diferencia en dinámica? Que esta fuerza se mueve o varía en amplitud y varía en amplitud. Entonces esta estructura va a variar, va a tener una respuesta máxima siempre de acuerdo a la fuerza. Entonces lo único que va a hacer es, de esta máxima va a haber algún punto en el tiempo que va a estar acá, otro que va a estar acá, pero siempre se va a mover de acuerdo a la fuerza. Mientras actúe la fuerza, siempre va a responder de esa forma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí entendieron esta parte o no? ¿Les quedó más claro o se confundieron más? ¿Se puede repetir, por favor, esa parte de la deducción de la forma? Solo tienen que verla, ¿verdad? Esta parte nosotros ya habíamos deducido cuando hicimos la vibración libre. ¿Verdad? Hay un decaimiento logarítmico. Si hay decaimiento es porque el movimiento cae. Si se desaparece. Entonces eso tiene que ver con la vibración libre y es lo lógico que siempre pasa. Esto tienen que acordarse, es como que si yo tengo una regla, a la regla la deformo y quito el dedo de la regla, ¿qué pasa? La regla va a comenzar a oscilar. Pero poco a poco se va a detener hasta que un punto se detuvo. ¿Por qué? Porque la regla no actúa. En cambio, si yo tengo en esta parte, digamos, pongámosle en el caso estático, si ustedes tienen una regla y le aplican una carga, la regla se va a deformar y mientras tengan ahí el dedo, la estructura va a seguir respondiendo ahí. Igual, la regla va a seguir deformada. ¿Y cuando ya no actúa igual? Cuando ustedes le quitan esa fuerza. ¿Sí? Por eso es que a esto se le llama estado estacionario. Estado estacionario quiere decir que la estructura va a responder igual ante esa fuerza mientras la fuerza actúe. La transitoria es que en algún rato va a desaparecer esa componente. Sí, y es la vibración libre. Entonces es eso, es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a ver la respuesta que tiene esta estructura con este motor. Entonces el motor va a funcionar hasta que se dañe y la estructura siempre va a responder de esa forma. Entonces como el motor también no funciona como con una periodicidad. Sí, digamos, el motor a veces tiene, sí, exacto, es como, ¿cómo se les puede poner? El motor también varía, pero tiene sus máximas amplitudes, mínimas amplitudes, ¿verdad? Para hacer algún trabajo, puede ser un torno o algo. Entonces, sobre lo que yo le ponga, va a estar sometido a esta misma fuerza. Y va a reaccionar en el tiempo de una forma diferente, pero sí, por ciclos va a actuar de esa forma. La estructura, cada ciclo va a actuar así. Entonces, lo importante de estos ejercicios cuando se tiene que la fuerza actúa y es una fuerza que tiene algún comportamiento armónico o un comportamiento con alguna ley, es encontrar cómo es este ciclo, porque este ciclo se va a repetir siempre. ¿Sí? Cómo se comporta la estructura se va a comenzar a repetir hasta que la fuerza desaparezca. Sí, no es nada más que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos esto. Era lo que habíamos visto en clases. Tenemos aquí la componente transitoria, que era esta parte que desapareció, digamos que era muy baja, y tenemos lo de la fuerza. Sí, y tenemos la fuerza. La fuerza es como que le estoy descomponiendo las dos respuestas de la estructura de esta forma.
¿Sí? Entonces, si ven, aquí la respuesta total es la suma, entonces aquí es como que sí varía, ¿verdad? Pero por un tiempo hasta que desaparece la transitoria y de ahí ya se iguala a la particular y de ahí la fuerza, la respuesta total y la estacionaria siempre siempre van a estar igualadas. Entonces, como esto es una ley, tiene una ley aquí que no varía en el tiempo, la respuesta va a ser siempre la misma, hasta que mientras esté la carga. Entonces, nosotros descubriendo solo cómo es un patrón de un ciclo, ya vamos a conocer en cualquier T. Sí, queda un poco más entendida esta parte. Sí, Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya, entonces siempre comenzamos con la ecuación general. Sí, esta es la ecuación general que habíamos visto. ¿Verdad? Reconocemos la parte transitoria y la parte estacionaria. La parte transitoria depende de las condiciones iniciales. Si yo no tengo condiciones iniciales, la parte transitoria es cero. Cuando más es también la parte transitoria igual a cero cuando el tiempo es muy grande y y la, y la respuesta libre se amortiguó. Bueno, se atenuó, era la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, en esos dos casos, yo puedo desechar la parte transitoria. Sí, en cambio la estacionaria siempre va a estar. Entonces, entramos con esta parte. Entonces, ¿cómo va a quedar mi respuesta de la estructura ante la fuerza? Porque no tengo parte transitoria, va a quedar U, que es el desplazamiento de la estructura en el tiempo, es igual a UST para O, USTO, perdón, RD por el seno de W, de este es W de la aquí para phi, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos sacado? Ya sacamos W, ¿verdad? De nuestra estructura. ¿Qué nos falta sacar? Nos falta sacar UST, que sería la respuesta estática, y RD, el factor de amplificación, y aquí el ángulo de la fase. ¿Sí? Entonces vamos a ir por lo más fácil, vamos con UST, ¿sí? ¿Ya? ¿A qué es igual USTO? ¿Se acuerdan? USTO era como el máximo desplazamiento estático que puede producir la fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar una diapositiva más para tener más espacio que no se confunda. Sí, es un poquito complicado, es dinámica por el tensionismo. Estas son las bases del diseño sísmico. Ya, entonces hemos quedado en esta parte, ¿verdad? Quedamos que nuestra respuesta va a estar dada por USTO, por RD, por el seno de WT menos phi, ¿de acuerdo? USTO, cuando nosotros hicimos el análisis acá, de las anteriores diapositivas, habíamos dicho que esta respuesta es como que yo cojo la respuesta estática que tiene mi sistema ante la carga, ¿verdad? Lo multiplico por el factor de amplificación dinámica y este seno es como la periodicidad que me da para que se vaya moviendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si esto es como cuánto se desplaza por la fuerza, mi estructura, ¿en base a qué estaría? Es como que si es estático en este momento. ¿Cómo saco U? Fuerza por rigidez. Exacto. Bueno, la fuerza es igual U por K. Entonces, U sería
F para acá, ¿verdad? Nada más. Entonces vamos bien. Entonces es como analizar. Sí, ya habíamos dicho que esto yo lo estoy analizando de esta forma. Es la respuesta estática de la estructura ante la fuerza. Sí, estático todavía. ¿Dónde le pongo lo dinámico? Aquí. Esto es como cuánto me amplifica la parte dinámica y esto es cómo se va variando en el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo que nos dijo su compañero. Esto va a ser a F, K. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver. Esta también tengo que recordar que es la máxima respuesta estática que puede tener el sistema. Entonces, esta es la fuerza con la que yo estoy aplicando. O esta es la fuerza del motorcito, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima fuerza que puede ejercer este motor? ¿Qué valor puede ser esto? Lo máximo que puede producir. ¿Cómo varía el seno? ¿El seno de qué valores a qué valores va? De menos uno a uno. Perfecto. Ya. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar? Si ya me dicen que puede ir de menos 1 a 1. Exacto. Entonces, la máxima fuerza que en algún rato va a producir el motor, F max, va a ser 890, ¿verdad? Nada más, porque es la representación de esto. Es que viene así. Esta es la representación de la fuerza. Tengan eso en claro. Entonces, los máximos de amplitudes son 890 y menos de 890. ¿De acuerdo? Es lo máximo que puede tomar. Entonces, aquí voy a poner 890 newtons. Y como estoy trabajando todo en kilonewtons, si no me equivoco, tengo que dividirlo para 1000. ¿Ya? Y ahora vamos a ver K, que nosotros ya hemos sacado. Acá tenemos 1778.1. 1778.1. ¿Cuánto nos da esto? $0.5. 0. Otro 0. Sí, 2 ceros. 3. A ver, 2 o 3. Pónganse de acuerdo. A ver si este 1000. Esto me queda 0.89. Esto es por otro. Sí, sería 3 ceros, ¿verdad? 305. Sí, genial. 305 metros. Sí, este es como el máximo desplazamiento estático que puede producir la fuerza en el sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Es como que ahorita estamos en la parte estática. Ahora vamos a ver cuánto es la amplificación dinámica. Entonces la amplificación dinámica la tenemos acá. ¿Sí? Que es 1 sobre... ¿Esto les borro o quieren que les deje esto? Es una pregunta súper fácil. ¿Les borro o les dejo? Bórrale nomás. Ya. Entonces vamos a aprovechar ahí el espacio. Perfecto. Ahora vamos a sacar el RD. El RD es igual a 1 sobre 1 menos beta al cuadrado, todo esto al cuadrado, y esto a la raíz de más 2 xi por beta al cuadrado. ¿Ya?
donde beta era la relación entre la frecuencia de la fuerza y la frecuencia del sistema, ¿verdad? Entonces vamos a sacar eso en este momento. ¿Cuál es la frecuencia de la fuerza? 5.3. Exacto. 5.3. Vamos a escribir este ejercicio. No nos importa si hacemos lento, pero vamos entendiendo lo que estamos haciendo. Pues vamos a escribir aquí arriba de la fuerza, de la fuerza del motor. Entonces, esta es la fuerza del motor que está dado por la máxima amplitud, que sería el F sub 0 por el seno de la frecuencia de la fuerza, es decir, de la frecuencia del motor. Entonces solo es cuestión de ver los datos. ¿Ya? O también podemos hacer aquí con un periodo, pero acá también debe estar el periodo natural de la estructura, lo mismo nos va a dar. ¿Sí? Es la relación que existe entre las dos. Y de nuestro sistema nosotros tenemos 16.3. ¿Sí? A ver, ¿cuánto nos da esto? .032.5. 0.325. Perfecto. Pues ahora vamos a sacar RD. RD es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 0.325 al cuadrado, esto al cuadrado, más 2 por chi. Chi tenemos que es 5, y este 2, perdón, está acá adentro también. 2 por 0.05, porque ya no le cogemos como porcentaje, sino ya el valor que es, por este 0.325, y esto al cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto nos da? Esto es todo, esto es... Uno- 1.117. 1.2, redondeando. ¿Ya? Entonces, esto es cuánto se va a amplificar la parte estática porque estamos en dinámica, ¿verdad? Porque existe una relación entre la fuerza que tiene su frecuencia y la estructura que tiene su frecuencia, ¿sí? Entonces, esto nos dice que va a subir la respuesta, que va a aumentar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a sacar lo último que nos falta, que sería el phi. Sí, phi, que es, vamos a hacer cuadritos, curiosamente cuando hacemos esto con en la pizarra hay más grande, en cambio acá estamos limitados en espacio. Ya, entonces vamos a sacar phi acá abajo. Phi, que sería al arco tangente de 2 por 0.005 por beta, que ya sacamos de acá, 0.325 sobre 1 menos beta, que es 0.325 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es igual a esto? Dos coma cero ocho. 2,08. Ya. Estamos perfectos hasta aquí. En realidad me utilizo.
radianes sería menos 0,06. Menos 0,06 radianes. Sí, porque nuestra frecuencia del sistema también está en radianes. Está en 5.3 radianes. Entonces nuestro ángulo también debe estar en radianes. Ya, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta en el tiempo? Nuestra respuesta en el tiempo va a estar dado de esta forma. 0,0005 por el RD, que es 1.12, por el seno de W de omega natural es 16.3, perdón, 16.3 por T, y este menos, pues este menos sería 0,06. Sí, si nosotros graficamos, esto nos va a dar alguna respuesta de la estructura de esta forma. El seno, ¿qué va a ser? Cuando T sea 0, esto va a tener alguna componente aquí, entonces no va a partir desde 0, va a partir desde aquí. Y va a tener esto. ¿Sí? Y se va a mantener con la misma amplitud arriba y abajo. ¿Por qué? Porque estamos en el estado estacionario. La fuerza no varía, entonces la estructura tiene que responder igual, porque no hay vibración libre. Entonces aquí voy a tener un pic, y aquí voy a tener un pic. ¿Sí? ¿Cuántos valdrían estos máximos amplitudes? ¿Cuándo el desplazamiento se hace máximo? Es igual a lo que me habían dicho acá. Cuando seno 1 y menos 1. Exacto, perfecto. Cuando esto se hace 0, entonces, ¿cuál es el máximo amplitud que va a tener este sistema? Es 0.005 por 1.12. Y aquí también va a ser con menos 0.005 por 1.12. ¿Ya? 12, 0 salió horrible. ¿Sí se está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende? No hay problema. ¿Ya? Sí están entendiendo, ¿verdad? Ahora vamos a sacar lo que nos piden, determinar el corte y el momento de las columnas. Y aquí tengo otra diapositiva que le copié. Vamos a utilizar esta que ya le copié. Ya. Entonces, esta cosa se llama ya, y es un 15. Terminado el ejercicio. Pues yo, porque tengo esta ecuación, puedo graficar el movimiento todo. Entonces vamos a ver, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual el corte en las columnas? Si yo sé que esto se desplaza de esta forma. Vamos a ponerle B. V, ¿a qué sería igual? K por U. Exacto. V sería K por U en el tiempo. Sí, U, acuérdense que varía en el tiempo. Acá le sacamos. Esta es la ecuación con la que varía en el tiempo. Sí. Bueno, esto pueden graficar, la verdad, y espero que cuando termine la clase lo grafiquen y van a tener algún gráfico de cómo va variando el corte en el tiempo. Sí, pero en este caso vamos a tomar el corte máximo. El corte máximo, ¿con qué U sería? ¿Cuándo se produce el corte máximo? Cuando el seno es 1 y menos 1.
Perfecto. Cuando U es máximo, lógico. Entonces voy a tener que K, ¿cuánto era K? 1178. Gracias. 1778. 1778 por el U máximo que era 2.005 por RD. Acuérdense que es lo máximo. 1.12. ¿Cuánto nos da esto? Porque, bueno, en realidad esto no sería B, esto sería F. Y aquí esto sería la respuesta con B, que sería lo mismo. Bien. 0,995. 0,995 kilonewtons. Perfecto. Y lo otro nos falta el momento. El momento que es igual. Al cortante por la altura. Exacto. ¿Verdad? Entonces el momento es igual al cortante por la altura. Y ya esto ya tenemos acá. Sí, pero estos serían los máximos, acuérdense, este también sería el momento máximo. Por la altura, perdón, 4.6. ¿Cuánto nos da? 458. 458 kilonewtons metro. ¿Ya? Esa es la respuesta de nuestro sistema. Esta es la ecuación con la que varía en el tiempo, cómo se va desplazando en el tiempo nuestra estructura al estar sometido ante esta carga. Sí, lo que hicimos fue esto. Este es el pórtico, este es el motor. Este motor tiene una fuerza que varía de esta forma. ¿Sí? Este motorcito varía así. Entonces lo que hemos obtenido nosotros fue... horrible. Hemos obtenido cómo se desplaza por esta fuerza nuestra estructura. Y esta U también va a variar de alguna forma en el tiempo. ¿Sí? Y sabemos que tiene algunos peak máximos. ¿Sí? Que va a producir el U máximo. Y este U máximo es igual al desplazamiento estático por el factor de amplificación. ¿Sí? Y yo sé que en cambio cuando varía acá es igual a U máximo, que es el desplazamiento estático máximo por el factor de amplificación dinámica, por la variación que me está dando el seno por WNT menos phi. ¿Sí? Es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, si ven, es como obtener, si es que en algún rato yo les digo, a ver, ¿cuál es el desplazamiento a los 3 segundos? Solo tienen que reemplazar en esta ecuación y ya me pueden decir cuánto me dio, digamos que aquí 3 segundos este desplazamiento. O si yo les digo, ¿cuál es el, si les pedía como en este momento, cuál es el máximo cortante y el máximo momento? Era bueno, el máximo cortante se da en los puntos máximos de los peaks. Está acá. ¿Ya? Si nosotros hubiéramos tenido en cambio una componente de vibración libre, es decir, alguna condición inicial, sea un desplazamiento, una vibración, un desplazamiento, una velocidad, la respuesta sería de esta forma. Algo así estaba en el gráfico, con un poquito de irregularidades aquí hasta que ya se presenta. Sí, aquí tendríamos el máximo desplazamiento considerando la respuesta particular y homogénea, o la respuesta transitoria y la estacionaria. Da lo mismo. Sí, esta sería, si es que tenemos alguna conexión inicial, sería la máxima respuesta. Y después para un tiempo muy, muy, muy grande o un tiempo grande, esta sería la máxima respuesta. ¿Por qué? Porque ya desaparece la vibración libre. ¿Ya? Entonces este ejercicio creo que les dejó un poquito más claro lo que habíamos visto. Espero. ¿Sí se entendió? ¿Pueden responder?
Sí, 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 entendido. Ya, los demás. Sí, Sí estaba más claro, ingeniero. Sí, sí, queda más claro. Ya. Igual con los ejercicios que vayan haciendo y vamos a poner ya la hora de tutorías del próximo martes. Vamos verificando todo esto. Ya, son 9:20 si avanzo. Entonces ahora vamos a ver la respuesta de un sistema ante otro tipo de carga. Sí, entonces hemos visto la respuesta de un sistema cuando le colocamos una condición inicial, es decir, un desplazamiento inicial o una velocidad inicial. Ya vimos este caso cuando xi era igual a 0 y cuando xi era diferente de 0. ¿Verdad? Cuando hay amortiguamiento y otro. Borremos esto, ya. Y la segunda cosa que hemos visto es cuando aplicamos una fuerza. Sí, en este caso la fuerza es fácil, es una fuerza que tiene algún comportamiento matemático, entonces no pasa nada. Entonces aquí puede tener U sub 0 o puede ser U sub 0 más la fuerza y U punto más la fuerza o las dos a la vez. Igual acá puede ser una de las dos o las dos a la vez. O solo puede tener un comportamiento por la fuerza. Sí, se puede deformar solo por la fuerza. Sí, es lo que hemos visto. Este es una mezcla como de todos estos. Ya vamos a hablar por qué. Sí, entonces, esta es la respuesta de una estructura ante un impulso. Sí, el impulso es una cosa, podemos decir que es como una acción momentánea, así muy, muy rápida, que termina rápido, ¿verdad? Ya, entonces, el impulso para nosotros es una fuerza de corta duración. Entonces, quiere decir que la duración de la fuerza es muy, 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 muy menor al tiempo, al periodo natural de nuestra estructura. Si digamos es que tenemos una estructura con un periodo natural de 1 segundo, el impulso va a tener que ser tal vez esto. ¿Sí? Quiere decir que es muy inferior al periodo natural. ¿De acuerdo? Para eso nosotros es un impulso. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Se entendió o no? ¿Puede repetir, Inge, por favor? Ya. El impulso es vamos a hablar de otra forma. El impulso es una fuerza que se produce rápido. ¿Ya? ¿Cuál sería para nosotros un impulso? Es como una explosión, ¿verdad? La explosión. ¿Sí han visto que en las películas una persona está parada y ocurre la explosión y la persona en ese momento sale como volando y ya no hay más fuerza? Solo salió volando una vez porque la fuerza desapareció rápido. Sí, entonces aquí es casi lo mismo. El impulso es decir que aplica una fuerza que la duración de la fuerza es muy, muy, muy pequeña. Sí, ¿cómo podemos decir que es pequeña? O por qué podríamos decir, puede ser, ¿cómo sé que es pequeño? Pues la voy a comparar con el periodo natural de la estructura. Sí, el periodo natural es sería 2pi. 2pi para la raíz de m sobre k. O 2pi para w. Ya. Pues este es el periodo natural de la estructura. Sí, la duración de la fuerza debe ser muy, muy, muy inferior al periodo natural de la estructura. Sí, ahí lo consideramos como un impulso. Ya hemos calculado algunos periodos naturales, digamos que la estructura tiene un periodo natural de 1 segundo. ¿Sí? Para que yo diga que esta fuerza es un impulso, debe ser algo como que 0.00001 segundo, la duración de la fuerza. Es decir, ¿cuánto dura la fuerza en la estructura? Es decir, esta fue la fuerza, la apliqué. ¿Cuánto la apliqué? La apliqué 0.0001 segundo y la retiré. ¿Sí se está entendiendo? Sí.
Ya, es eso, es una fuerza que se le aplica en un momento tan corto comparado con la vibración de la estructura, con el periodo natural de la estructura, y de ahí se la retira. Ya, eso es lo que primero estamos diciendo. Entonces, por eso este gráfico es como, ¿cuánto dura la fuerza? Si ven que la fuerza tiene una duración bien pequeña en el tiempo, sí, es pequeña. La magnitud puede ser grande. Sí, pongamos que esto está en kilonewtons y esto está en segundos. Sí, entonces la amplitud puede ser grande, pero la duración es pequeña. ¿Ya? Es de los que estamos aquí. Perfecto. Sí, es el tiempo que dura la fuerza, es decir, cuánto está aplicada en el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como la fuerza duró tan poco, la estructura no logra deformarse mientras actúa la fuerza, sino se deforma después, ¿verdad? Y era lo que nosotros habíamos visto, un poco. Yo aplico esta fuerza se deforma al punto 00, esta fuerza actúa a 0.0001 segundo, pero para que esta estructura se deforme necesita un poquito más de tiempo. Sí, entonces la estructura se va a deformar cuando ya desapareció la fuerza, es decir, ya no está actuando. Es como un poquito el caso de la explosión, ¿verdad? Cuando ustedes ven en las películas, que en algunas sí sale bien, otras no, sucede la explosión, la persona sale volando cuando ya casi desapareció la explosión. Sí, esta es la explosión, ¿verdad? Y aquí está una persona. Sucede la explosión y va como viajando las ondas y esto ya desapareció. Y después de que le pega la onda, la persona sale volando, pero esto ya desapareció. ¿Estamos bien o no? Hasta ahí se va entendiendo. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la explosión dura tan poco que ya desapareció y después viene la reacción de la persona. Entonces es igual aquí en la estructura. Yo aplico una carga que dura tan poco y desaparece que la estructura después recién va a comenzar a deformarse. ¿Sí? Entonces se deforma cuando ya la fuerza ya no está. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Entonces aquí hacemos similar esto. Vamos a asimilar a una vibración libre. ¿Por qué? Porque cuando la estructura comienza a reaccionar ya la fuerza no está. ¿A qué se parece eso? Una vibración libre amortiguada, ¿verdad? Porque ¿qué habíamos dicho la vibración libre qué es? Es que la estructura se deforma por una condición inicial, que puede ser un desplazamiento a una velocidad inicial, pero no hay fuerza. Entonces acá hemos dicho lo mismo. Como la duración de la fuerza es tan pequeña que desaparece antes de que la estructura pueda deformarse, podemos simular que es el caso de vibración libre amortiguada o vibración libre no amortiguada. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, a ver, ya, vamos a explicar porque yo sé que a algunos les quedó un poquito confuso por una cosa. Y no importa si tenemos que repetir, la cosa es que entiendan. La estructura desapareció, perdón, la fuerza desapareció, pero deja algo, deja alguna condición, ¿verdad? Yo aplico aquí una fuerza de 10 toneladas que desaparece en 0.000001 segundos y la estructura recién comienza a deformarse al punto, digamos, del punto 0.01 segundo. ¿Ya? Ya este tiempo ya no es la fuerza, pero esta fuerza le dejó una energía. ¿Sí? Entonces la energía puede ser una velocidad inicial, que es con la que la estructura va a comenzar a deformarse. ¿Sí? Puede desaparecer la fuerza, pero energéticamente siempre hay el balance. Entonces algo tuvo que hacer esa fuerza sobre ese cuerpo, va a producir un trabajo. ¿De acuerdo? Pues es eso. Entonces por eso es que nosotros le tomamos como vibración libre. Porque nuestra vibración libre era U, 2 puntos más CU punto más KU es igual a 0.
Sí, pero para que esto se produzca debe de haber alguna energía que está actuando, que es justo lo que produjo la fuerza. Y aquí se ve, hay una energía que se produjo, pero no hay fuerza actuando en ese momento. ¿Ya? Espero que quedó un poco más entendido. ¿Cuál es la otra hipótesis cuál es la otra hipótesis que estamos manejando? Que aunque esta fuerza es tan pequeña, se la puede cuantificar. Si no es una fuerza infinita, no es una infinitesimal, sino que tiene esta representación, si ven. Esta parte es pequeña a comparación de la amplitud, pero yo puedo cuantificar el área. ¿Sí? Es cuantificable lo que va a ser. ¿Sí? No es que es una fuerza infinita, sino que es una fuerza que tiene alguna amplitud. Y aunque la duración sea tan pequeña, va a producir una energía determinada, no es que va a producir una energía infinita. ¿Sí? O un trabajo específico. ¿Ya? La magnitud del impulso medida con la integral en el tiempo es la unidad. Eso ya vamos a hablar un poquito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, entonces estamos analizando este tipo de carga de muy corta duración, la cual desaparece antes que la estructura se pueda deformar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si ustedes se acuerdan, ¿qué trabajo, cómo es esta fuerza? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Pero esta fue ya la fórmula que nosotros tomamos un poquito más trabajada de lo que hizo Newton. Newton había dicho que la fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad. La derivada en el cambio de la velocidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la verdadera. Y aquí vamos a trabajar con eso. ¿Verdad? Entonces, nuestra fuerza, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa del cuerpo que multiplica a la velocidad, ¿verdad? Porque habíamos dicho que le deja a la estructura la fuerza una velocidad inicial, dividida para t. Sí, esa sería nuestra fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar nuestra fuerza. ¿Sí? Vamos a integrar la fuerza en un t1 a un t2, como está aquí. Entonces, la integral de la fuerza en el tiempo de t1 a t2 va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. ¿Sí? Entonces, de aquí sale lo mismo que habíamos dicho de Newton, que era que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues, ¿ven? La fuerza en realidad es el cambio en la velocidad. ¿Sí? Si no existe cambio en la velocidad, no hay fuerza. Ya. Acá viene otra cosa. Aquí, ¿cómo explicamos esta parte? Ya. Entonces, vamos a seguir explicando. ¿Esto quedó claro? De cómo estamos tratando a nuestra fuerza, cómo vamos a sacar cuál es la magnitud de la fuerza aplicada.
Voy a repetir en esa parte. Sería la masa por la velocidad de formación. Sí, sí. Es la masa por la velocidad, no de deformación, sino la velocidad que le cambia al sistema. Que de ahí podemos sacar con eso la velocidad de deformación. Sí, esta es como la velocidad absoluta. Es lo que nos está impregnando la fuerza. Ya vamos a ver después la velocidad de deformación, que cambia un poquito. Sí, pero es esto. Nos dice que la fuerza que nosotros aplicamos va a ser igual a la masa por la variación de la velocidad, que habíamos dicho. Y que después de hacer la integral nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero es lo mismo que hablamos, que es lo de Newton. Es solo resolver esta integral. ¿La integral de qué puntos? Voy a resolver la integral de T1 a T2, que son muy pequeños, pero compruebo lo que habíamos dicho, que yo puedo sacar cuánta energía o qué es la fuerza, no es infinita, sino que es finita. ¿Ya? ¿Qué hay otra parte que... Bueno, aunque esto es del principio, después ya hay amortiguamiento. En este momento lo que vamos a hacer es manejar otra hipótesis. Manejamos la hipótesis de que como la carga... Ya, esta hipótesis está un poquito mal, es mientras dura la carga. Sí, mientras dura la carga, como la estructura no se pudo deformar. ¿Sí? Como mientras duró la carga, ¿verdad? Tengo esto. Mientras duró la carga, no hubo amortiguamiento. ¿Por qué? Porque la estructura no se pudo deformar. ¿De acuerdo? Entonces es como que, como la carga está aplicada en un tiempo tan corto, el amortiguamiento no puede responder. ¿Sí? Entonces tenemos esto de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora el análisis para los dos tiempos. Vamos a hacer para el tiempo en el cual dura la carga, ¿verdad? Que es este. Mientras está durando la carga y cuando desaparece la carga, ¿verdad? Sería esto, ¿verdad? Sería para el tiempo. Vamos a analizar de aquí a acá, mientras tengo la carga hasta TD, y qué pasa con la estructura cuando desaparece la carga. Ya. Hemos dicho que como la carga fue tan pequeña, la carga duró tan poco, no tan pequeña, perdón, duró tan poco, no pudo haber amortiguamiento. Sí, y en ese tiempo tan pequeño se hubo carga. Entonces, esta sería la ecuación de movimiento. De 0 a TD. TD es la duración de la carga, ¿de acuerdo? Y TD es un número muy pequeño. Vamos a ponerlo TD es la frecuencia natural. Y de ahí que habíamos visto que para después de que la carga pasa a TD, es decir, el tiempo que duró la carga, ya desaparece. Entonces la ecuación de movimiento viene como la que está la segunda acá. MU 2 puntos es igual a K en el tiempo por D. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entendió o no? Por favor, contesten, muchachos, no sé qué hacer. Ya. Que me preocupa porque no hablan mucho ustedes, entonces no sé si están entendiendo o no. Y ya de lo que vimos la clase anterior, que les pregunté una cosa simple de amortiguamiento, no respondieron, sí me preocupa un poco. Por favor, respondan si tienen alguna dificultad, díganlo, podemos volver a repetir algo, podemos ver otra clase extra, alguna cosa, ¿sí? Pero digan algo. Y ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es integrar.
Vamos a integrar la primera ecuación. ¿En qué rangos vamos a integrar de 0 a TD? Que es lo que dura la carga. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar la integral en el tiempo de... Vamos a integrar. Nos va a quedar 2 puntos por dt más ku integral en el tiempo de dt es igual a la integral de 0 a td, esto también es de 0 a td y esto es de 0 a td. El tiempo de la fuerza. ¿Sí? Ya. Si yo integro la velocidad que me queda. Si yo integro la aceleración que me queda. La velocidad. ¿Verdad? Si yo integro, porque hay algún cambio tal vez de desplazamiento, me queda el desplazamiento medio. Sería la integral del desplazamiento. Sí, y ahora voy a llamar que la integral de la fuerza, la integral de esta fuerza, le voy a llamar como I, que es un impulso. Sí, nada más, es cambiar esto. ¿Sí ven? Entonces lo que me va a quedar es mu punto más ku medio es igual al impulso. ¿Sí? Donde yo sé que este impulso es igual a la integral de 0 a td de la fuerza en el tiempo por dt. Ya no hay nada más. Es muy fácil. ¿Qué hora es? Sí, tenemos tiempo. Ya, no es nada de eso. Ya, ahora vamos con con lo que habíamos hablado. Como la estructura no se puede deformar, yo saqué esta conclusión. O si se deforma es muy poco, es muy poco. ¿Esto qué va a tender? Que es K por U. La fuerza elástica. Va a tender a cero, entonces desaparece. Y al final me queda que la masa por la velocidad hasta de de 0 hasta TD es igual al impulso. Entonces tengo que el impulso, o la velocidad, perdón, que me da el impulso, es igual al impulso dividido por la masa. ¿Sí? Eso lo estoy sacando en este momento. Sí, porque es lo que nosotros hablamos. Esta es mi ecuación de movimiento general. ¿Ya? Como mi carga es tan pequeña y mi estructura no puede deformarse, no responde mientras dura la carga, casi no hay desplazamiento, esto es cero. Esto también se hace cero porque es tan pequeña que no se deforma. Sí, entonces lo único que está actuando aquí cuando yo integro es esto. ¿Ya? Es por esto mismo. Entonces al final saqué que el impulso que le estoy dando a mi sistema es igual a la masa por la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad que voy a darle a mi sistema es igual al impulso para la masa. Nada más. Y con eso puedo volver a la ecuación que nosotros habíamos sacado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la ecuación de cuál fue la respuesta o el U para un movimiento libre? ¿Cómo se daba? Era U sub 0 por ecoseno de WT más U punto para WL. ¿Este era cuadrado o no era cuadrado? Ya le reviso. Por el seno de WT. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros vimos en movimiento libre. Vamos a hacer la clase 5. La clase 6. Sí, ¿qué es esto de aquí?
es esta, ¿sí ven? Nosotros para movimiento libre habíamos dicho esto, que es igual a U sub 0 por el coseno de la frecuencia del sistema por la velocidad inicial por omega dividido para omega natural, que es lo mismo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Esta es la respuesta en vibración libre. Vibración libre no amortiguada. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros ya hemos sacado en este momento. Tenemos, mientras dura la carga, ¿tenemos algún desplazamiento? No. Ya, entonces esto sería 0. ¿Sí? Entonces nos queda solo esta parte. ¿Sí? U punto sub 0 hemos sacado que es igual al impulso sobre la masa. Y el impulso también teníamos que es la integral de 0 a TD de la fuerza que actúa en ese pequeño instante. Entonces reemplazamos aquí. Entonces aquí nos queda igual la respuesta del sistema. Al impulso nos queda que es igual al integral de 0 TD de la fuerza dividido para la masa por W, que es del sistema. WN por el seno de omega. Bueno, sería omega aquí también. Se me fue mal la nomenclatura. Por T. Entonces, esta sería la respuesta del sistema. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una pequeña simplificación más. Vamos a decir que nuestro impulso es unitario. ¿Sí? Vamos a decir que nuestro impulso es una unidad. Entonces esto también se hace 1. ¿Verdad? Y al final la respuesta va a ser UTD es igual a 1 sobre M W del sistema por el seno de WTN. ¿Ya? Eso sería para un impulso unitario. Entonces aquí están las respuestas. ¿Ya ven? Esta es la respuesta del sistema. Y en vez de U se le llama H porque como es un impulso, se le da un nombre especial. Entonces H para T, H en el tiempo es igual a 1 sobre M, que es la masa, para la frecuencia natural del sistema por el seno de la frecuencia natural del sistema. Si el impulso no es una unidad, nos toca hacer la integral de 0 a TD de la fuerza por dt dividido para la masa por la frecuencia del sistema. ¿Sí? Y también poner la frecuencia amortiguada. Y si... ya. Y ahora vamos a hacer la última. Nosotros sabemos que al final, después de TD, o bueno, con TD, si es que nuestro amortiguamiento es mayor a 5%, algo tiene que pasar. Entonces va a ser 1 sobre MW, 1 para la frecuencia amortiguada por el factor de menoración, el decaimiento exponencial por el seno de D. Es lo mismo que hemos hecho. Entonces entramos aquí. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la respuesta ya del sistema. ¿Sí? Vamos a hacer la respuesta de qué pasa cuando ya estoy más allá de TD. Sí, ¿verdad? Sacamos la respuesta en TD. Pero TD desaparece. Entonces aquí ya la estructura comienza a deformarse. ¿Sí? Entonces nos queda lo mismo. Entramos aquí con la ecuación esta sería de vibración libre, que sería cuando el tiempo es menor a TD. Y esta va a ser la respuesta cuando T es mayor a TD. Sí, entonces hacemos lo mismo. Esta es la respuesta de un movimiento de vibración libre amortiguado. Sí, donde tenemos el decaimiento logarítmico que multiplica a la velocidad inicial, perdón, al desplazamiento inicial por el coseno de la frecuencia amortiguada, más la velocidad inicial por U sub 0, todo esto. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho? En este caso tenemos desplazamiento inicial por el impulso. No. No, ¿verdad? Entonces, este factor se va a hacer 0.
Este otro factor va a ser 0. Y nuestra respuesta en el tiempo, ya después de TD de nuestro sistema ante el impulso, va a ser igual. Bueno, se le llama H. Es solo una nomenclatura para decir que es ante un impulso. H es lo mismo que U. Va a ser igual a U sub 0 sobre WA por seno de omega, perdón, por decaimiento exponencial. ¿Sí? Y si ven es lo que está aquí. Sí, solo que aquí también reemplazan el U punto por lo que tenemos acá. Sabemos que U sub 0 es igual al impulso dividido para M. Sí, y el impulso era igual a la integral de la fuerza de 0 a TD. ¿Hasta aquí van entendiendo todo? Sí, sí. Ya. Entonces siempre recuerden, tenemos la respuesta de T cuando el tiempo es menor a TD. TD es la duración de la fuerza. Es esta nomás. ¿Sí? Porque no se deforma. En cambio, nosotros cuando ya analizamos qué pasa con la respuesta después de TD, hay una deformación. Entonces, bueno, resolvemos como hay una deformación, hay un amortiguamiento, entonces hacemos de esta forma. Si aplicamos la ecuación que habíamos obtenido de la vibración libre amortiguada, y eso lo vamos relacionando con lo que nosotros habíamos dicho de nuestro caso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que nosotros de verdad tenemos. Nosotros podemos decir que un sistema, digamos, este es el impulso, ¿verdad? Al cual le voy a someter a mi sistema de un grado de libertad. Entonces, ¿qué va a pasar? De 0 a TD, esto no se va a mover. Y después de TD, comienza a vibrar como un sistema libre amortiguado, donde desaparece. Y yo puedo ir moviendo TD a mi conveniencia. Voy a decir, bueno, voy a comenzar desde ahorita como mi análisis. Entonces ahora este igual a 0. Y voy a decir, TD ocurre al 1 segundo. ¿Sí? ¿Cuánto dura? Dura 1.00001 segundo. Pero ocurrió al 1 segundo, después de un tiempo T, al cual yo ya comencé el análisis. Si a este T le llaman tau, y a la duración ya no le llamamos T, sino como epsilon. ¿Sí? Y tratamos de hacerlo siempre unitario. Entonces, para que esta área valga 1, ¿cuánto debe ser la altura? Si la base es C. Epsilon, perdón. 1 sobre epsilon, ¿verdad? Base por altura, epsilon sobre epsilon es igual a 1. ¿Qué es lo que está aquí? Si ven aquí, digamos que comenzó, digamos, el ensayo ahorita. Y después de recién un minuto aplicó el impulso tiene una duración epsilon muy pequeña. Y es un impulso unitario. Entonces, para que sea unitario, la amplitud debe ser 1 sobre epsilon. Sí, y después de este tiempo, recién mi estructura va a comenzar a oscilar. Cuando ya sufrió el impulso, ¿verdad? Va a comenzar como lo que dice aquí. Y va a desaparecer. Y va a comenzar a hacer esto. Y es un sistema amortiguado. Y desapareció la vibración en algún rato del tiempo. Ya, y es lo que habíamos obtenido acá. Esta sería la respuesta de la estructura ante un impulso después de que el impulso desapareció. ¿Ya? Y es lo que nos dice, es la respuesta de la estructura para un tau, para un tiempo mayor a tau, es decir, para un tiempo al que le moví. ¿Por qué hacemos esta simplificación? Y es lo último que vamos a ver, que quede claro. Ya. Vamos a hacerlo aquí. Digamos que yo tengo esto. Tengo un sismo. Entonces el sismo viene algo así. Vamos a hacerlo más bonito, porque si no, no se va a entender. Mejor vamos a hacer con lo que nosotros vimos.
Vamos a poner que esta es la fuerza armónica, ¿verdad? ¿Cómo puedo analizar esto si no quiero analizarle como un solo? Puedo hacerle como la suma de varios impulsos. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un impulso, ¿verdad? Voy a ver cómo está mi estructura ante este impulso pequeño. Entonces la respuesta de la estructura va a ser de esta forma. ¿Sí? Ahora vamos a ver con otro impulso que viene acá pegado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Primero tengo que moverme el impulso, porque yo ya tomé en cuenta esta parte. Y veo cómo reacciona. Entonces, cómo reacciona es que viene igual. Y reacciona hasta ese impulso de una forma. Le voy haciendo otro impulso para esta parte. ¿Cuánto se mueve este impulso? 2 tau, 3 tau. Ya que sería de esta forma. ¿Cómo es la respuesta a mi estructura? Igual, se mueve hasta acá. ¿Sí? Y así voy haciendo para varios impulsos hasta obtener la fuerza que yo quiero. ¿Sí? Y voy obteniendo cuáles son las respuestas ante ese impulso. Y al final, ¿para qué me sirve todo esto? Para sacar la respuesta total de la estructura. Entonces voy viendo para uno. Digamos para un segundo. ¿Cuánto fue la respuesta total de la estructura? Digamos que aquí fue 0.1. Aquí fue 0.001. Y aquí fue 0 porque no hay. Entonces la respuesta total va a ser 0.001. Y así voy sumando todas las ondas y puedo sacar la respuesta total de la estructura, que va a ser la sumatoria de todos los impulsos. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para lo que no es periódico o no tiene ninguna periodicidad como el seno o el coseno. El sismo, si se acuerdan, los acelerogramas que vimos era de esta forma, ¿verdad? Bueno, es un poquito diferente, pero vamos. Entonces, hacer este análisis para algo que no tiene una forma, hacer otro análisis para algo que no tiene una forma es muy difícil, pero lo que sí puedo hacer es impulsos, ¿verdad? Puedo decir, bueno, este es el primer impulso, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, y así ir sumando cómo es la respuesta de cada uno de los impulsos del sistema. ¿Sí? Entonces, esta es una forma en la cual se puede resolver ante una fuerza arbitraria. Sí, y es lo que habíamos visto aquí. Esta es cómo actúa la fuerza. Yo estoy aquí descomponiendo la fuerza en varios impulsos. Saco la duración de los impulsos, cada cuánto están separados los impulsos, y veo la respuesta. Sí, y al final la respuesta va a ser esto. Y ven, respuesta ante el impulso 1, respuesta ante el impulso 2, respuesta ante el impulso 3. Y esto es solo sumar todos los impulsos. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de cómo nosotros resolvemos para sismo. Vamos a terminar esto en la próxima clase y quedamos aquí. ¿De acuerdo?